Sigamos. Lucas capítulo 6. Si no me desvío y comienzo a predicar otra cosa y el Señor me dio esta palabra. Amén. Lucas capítulo 6, verso 43. Te damos a ti todo honor y toda gloria. No es buen árbol el que da malos frutos. Diga conmigo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol, diga conmigo, cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero que usted incline su rostro y le diga, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, me hable, que esta palabra llegue a lo profundo de mi corazón, que esta palabra haga el efecto para la cual tú la has enviado. Yo abro mi corazón en esta mañana y recibo con amor tu palabra. Reargúyeme, exhórtame, edifícame a través de ella, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu Santo, me pongo en tus manos y te pido, Dios, que me llenes de tu presencia, que me permita ser herramienta tuya. Queremos escuchar tu voz y no la mía, Señor. Vengo para que tú crezcas y recibas toda gloria, honra y alabanza. Perdona mis pecados en el nombre precioso de Cristo Jesús. Perdona los pecados de mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Lo que nos está diciendo la Escritura es que todo árbol se conoce ¿por qué? Se conoce por su fruto. Si el árbol es malo, da malos frutos. Si el árbol es bueno, da buenos frutos, ¿verdad? Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos con los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Pero también, entonces, ahí dice, el hombre bueno. Es decir, la palabra lo que nos está diciendo es que las personas también se conocen por los frutos. Nosotros nos conocemos o nos hacemos conocer no tanto por las palabras, no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Amén. Lo que hacemos determina lo que nosotros somos. Y la Biblia dice que un hombre bueno da frutos ¿qué? Buenos, y un hombre malo da malos frutos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué es lo que está esperando el Señor de nosotros? Que nosotros demos buenos frutos. La Biblia dice que el Señor nos llamó para que diéramos fruto y nuestro fruto permanezca. Amén. Es decir, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué tan bueno es el fruto que nosotros estamos dando? ¿O qué tan malo es el fruto que nosotros estamos dando? ¿Quiénes somos? ¿A través de qué? De los frutos. Usted se puede hacer una valoración de quién es usted. ¿Por qué? Por sus frutos. El Señor nos está hablando en esta mañana y le está hablando a la iglesia de que todo cristiano también se conoce ¿por qué? Por los frutos. Amén. Todo cristiano, toda persona se conoce por los frutos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Cuáles son los frutos que nosotros debemos dar? Acuérdese que Juan predicó y decía, dad frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. El cristiano tiene que empezar a dar fruto y su fruto debe ser bueno. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Vamos a mirar lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 13. Lo primero que espera el Señor de nosotros. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Romanos, capítulo 6. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, capítulo 6, verso 13. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire lo que está diciendo la Escritura y nos está hablando a nosotros, los hijos de Dios, y dice que nuestros cuerpos no deben presentarse, ¿para qué? Para el pecado. Y mire lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, verso 1? Y si usted mira el título dice deberes cristianos.
Y dice la Escritura, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que está esperando? Lo primero que espera el Señor de nosotros, ¿qué es? Se llama consagración. Lo primero que espera de nosotros el Señor es la santificación. Lo primero que espera de nosotros el Señor, si hemos nacido de nuevo, si hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, si el Espíritu Santo está con nosotros, lo primero que espera el Señor de nosotros es que abandonemos el pecado. ¿Sí me están escuchando? Abandonemos el pecado. Dice que el que dice andar en él debe andar como él anduvo. Y nosotros debemos empezar a cuestionarnos acerca de nuestra verdadera entrega al Señor, porque lo primero que hace una persona que recibe al Señor Jesucristo es reconocer la condición de pecador que tenía y que el pecado lo tenía muerto y estaba apartado de Dios, y entiende que el pecado aparta a la persona del Señor, y lo primero que desea es abandonar el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Guardar qué? Los mandamientos. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Somos salvos por gracia. Nosotros somos salvos y por eso guardamos los mandamientos. ¿Sí me entendieron? Uno no guarda el mandamiento para recibir la salvación. Uno recibe la salvación y como consecuencia de la salvación, uno empieza a guardar ¿qué? Los mandamientos. Los mandamientos no son para salvación. La salvación se recibe por fe y por gracia, por creer en el Señor Jesucristo. Pero después de que nosotros le entregamos el corazón al Señor Jesucristo, la Biblia dice que nosotros abandonamos el pecado. Amén. La Biblia nos está enseñando que el pecado, la consecuencia del pecado, el resultado del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y como cristianos, nosotros no estamos para seguir pecando. La Biblia dice que el que mentía, no mienta más. Que el que robaba, no robe más. La Biblia enseña quiénes son los que entran en el reino de los cielos y quiénes son los que no entran en el reino de los cielos. El fornicario, el adúltero, el mentiroso, el borracho. ¿Qué dice la Escritura? No van a entrar en el reino de los cielos. Y hoy en las iglesias se predica de que la salvación, la gracia, nos da el privilegio de pecar, de arrepentirnos y de volver a comenzar. El que reza empata, el que reza, ¿qué? El que peca y reza empata. Y eso no es verdad. Nosotros debemos empezar por entender que el pecado no le agrada a Dios y como hijo de Dios yo debo abandonar el pecado, ya no seguir en el pecado. Pero nosotros vemos cristianos que siguen y continúan en el pecado y hay que guardarse para el Señor, hay que santificarse para Dios, hay que darle testimonio al mundo de que el pecado ya desapareció en nuestra vida y que somos capaces de vencer el pecado. Amén. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. A mí me aterra la situación de la iglesia hoy en día, la carnalidad de la iglesia, la pecaminosidad de la iglesia, porque definitivamente en las iglesias de lo único que se está predicando es de prosperidad. Y Dios prospera, amén, pero como resultado de ¿qué? De la obediencia. Amén. Y mire lo que dice en la Escritura en Hebreos 10:26. Mire lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Yo lamento mucho a los jóvenes, porque los jóvenes dirán, no, pero es que nosotros no hemos vivido y nosotros no hemos hecho, y en cambio los adultos, pues claro, ¿cómo? Pero lo lamento muchísimo, porque dice que cuando nosotros recibimos el conocimiento de la verdad y pecamos voluntariamente, dice la Escritura, ya no queda nada más que hacer. ¿Se están dando cuenta de la gravedad que es pecar? Que si usted
peca deliberadamente, es decir, conscientemente, sabiendo que lo que usted está haciendo es pecado, la Biblia dice, ya no hay nada más que hacer, sino una horrenda expectación de una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué hay para la persona que recibe al Señor Jesucristo, que recibe la verdad, que conoce la verdad, pero que intencionalmente, deliberadamente va y peca? Dice, ya no hay nada más que hacer. ¿No están leyendo la Biblia conmigo? Hay una horrenda expectación de ¿qué? De juicio y hervor de fuego. El que peca deliberadamente, dicen por ahí, yo no sé si soy tan partidario de ese dicho o no, pero dice que el que peca deliberadamente, ¿qué? Se condena. El cristiano tiene que entender que el pecado es serio y que nosotros no podemos seguir jugando con ¿qué? Con fuego. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos lleva a la condenación eterna, nos puede llegar a robar la salvación. El que conoce y vuelve atrás, dice la Escritura. ¿Qué ocurre con el que vuelve atrás? ¿Qué ocurre con el que vuelve atrás? Es mejor que no hubiera conocido. Peor sería su postrer estado que el anterior. Es decir, las consecuencias del pecado en el cristiano son más, por supuesto, mayores. Ya no queda otra cosa que hacer. Una expectación de ¿qué? De juicio y hervor de fuego. Y el cristiano hoy en día está jugando con la salvación. ¿Quién podrá poner en juego una salvación tan grande? No hay temor de Dios, ni siquiera entre nosotros. Fornicación. Hoy vemos cómo los jovencitos cristianos que vienen a la iglesia terminan embarazando o embarazadas. Cuando la fornicación es un pecado, deben guardarse hasta el matrimonio y punto. Adulterio. Vemos cómo personas casadas, inclusive ministros del Señor, caen en adulterio. O mujeres de Dios caen en adulterio. Cuando dice la Escritura, cada uno tenga su propia esposa y que su lecho sea sin mancilla, sin mancha. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la mentira. Ah, no, es que me vi. No, no, la mentira es pecado y punto. Así, mire, tenaz el video que vi ayer. Va un señor por la calle con cámaras y su micrófono. Entonces le para a la gente, le dice, perdone, mire, nosotros estamos haciendo un programa, una encuesta en el público y queremos que usted nos regale unos minutos de su tiempo y en fin. Y la pregunta que le hacen es, ¿usted cree en Dios? Entonces la persona dice, claro, yo creo en Dios, por supuesto que creo en Dios. Y el hombre manda a apagar las cámaras, supuestamente. Manda a apagar las cámaras. Y le dice, mire, nosotros estamos haciendo un programa que no se va a ver en este país. Están grabando en el Brasil. No se va a ver en el Brasil, esto va para el extranjero. Y tranquilo que usted no va a ser identificado, pero yo le doy, y saca el hombre la billetera, yo le doy y saca un billete, no sé de cuánto es el billete, porque no lo dejan ver, no se ve, pues yo le voy a dar este dinero si usted ante las cámaras dice que no cree en Dios. Eso hacemos con el pecado. Eso hacemos con el pecado. Entonces hay algunas personas que efectivamente se prestan para eso. Entonces reciben el billete, se lo echan al bolsillo, vuelven y prenden las cámaras y le hacen la misma pregunta. ¿Usted cree en Dios? Y entonces la persona ya dice, no, yo la verdad es que no creo en Dios y yo no creo en nadie. ¿Y cómo cambia de postura? ¿Por qué? Por plata, por dinero. Y eso mismo hacemos nosotros cuando caemos por cualquier circunstancia. Cambiamos al Señor por una mentira.
Y creemos que la mentira inclusive es justa, es piadosa. Y no es cierto, mentira es mentira. Y el cristiano debe dejar de ser mentiroso. No tiene por qué decir una sola mentira. Yo sé que es difícil. Y más cuando ejercemos de pronto profesiones donde todo el mundo es un mentiroso. Pero debemos empezar por caracterizarnos por ser ¿qué? Íntegros. Y nosotros no decimos mentiras. Mentiroso es el diablo y que Dios lo reprenda. Es el padre de toda mentira. Cuando nosotros decimos mentiras, le estamos dando la gloria al diablo, a Satanás. La fornicación, el adulterio, la mentira, el engaño, la idolatría, la codicia, la envidia, el egoísmo. Todas esas cosas son ¿qué? Pecado. Y nosotros nos debemos separar ¿de qué? De todo pecado. Los jovencitos deben empezarle a decirle al papá y a la mamá la verdad y no andar con mentiras. Debemos empezar a llevar una sola vida y no dos vidas. Somos en la iglesia una cosa y por fuera de la iglesia otra. Y déjeme decirle, el Señor espera de usted y de mí que nos santifiquemos, que abandonemos el pecado, así nos cueste la vida entera. Yo sé que no es fácil, pero es posible, porque todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, que nos fortalece. Y usted debe empezar en esta mañana a proponer en su corazón el no seguir pecando más, porque por los frutos los conoceréis. Lo segundo que espera el Señor de nosotros, ¿qué es lo segundo que Dios espera de nosotros? Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Aleluya, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que crezcamos. Dígale al que está a su lado, crezca, crezca. ¿Hay que crecer en qué? En la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hay que crecer, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que leerla. Amén. Usted no puede quedarse en porque vino un día a la iglesia, hizo una oración, recibió al Señor Jesucristo y ya. Hay falsos pastores, hay gente que está predicando falsos cristos, hay gente que está llevando a la condenación eterna a mucha persona inocentemente. La Biblia hay que estudiarla para que usted crezca en qué? En gracia y en conocimiento. ¿Cómo estudiamos primaria, bachillerato, universidad, posgrados, maestrías, PhD? ¿Cuánta vida hemos entregado a los estudios para ser profesional, para llegar a tener un cargo, para llegar a tener dinero? Mas, sin embargo, creemos que para ser hijos de Dios no necesitamos estudiar absolutamente nada. Y la Biblia dice, creced. Usted tiene que preocuparse por su crecimiento espiritual. Usted no puede seguir siendo la misma persona. Usted tiene que leer la Biblia, a entrarse en las escrituras. Me impresiona, no me acuerdo en dónde fue, que llegaron los apóstoles a predicar la palabra y los que estaban escuchando la palabra tenían la Biblia en sus manos. Y todo lo que escuchaban lo miraban en la Biblia a ver si era cierto. Y comprobaban el discurso a través de ¿qué? De la Biblia. ¿Usted ni trae Biblia a la iglesia? ¿Le da vergüenza cargar una Biblia? ¿No lee la Biblia en su casa? ¿No viene al seminario? ¿No viene al discipulado? Usted tiene que crecer espiritualmente y crecer se crece alimentándose. Alimentándose. Los bebés empiezan con leche materna, pero a medida que crece el bebé tiene que comer alimento ¿qué? Sólido. Nosotros en un culto no le podemos enseñar todas las cosas. Usted tiene que empezar a estudiar la Biblia, tiene que sacar tiempo para estudiar la palabra, para meterse en las escrituras.
Ahí está la voluntad de Dios escrita. Y usted tiene que conocer qué es lo que hizo Dios, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer el Señor, qué es lo que le pide el Señor a su vida, qué le da al Señor a usted. Crezca espiritualmente. Usted no puede continuar siendo bebé toda la vida, se atrofia. ¿Qué ocurre con un bebé si se le da leche toda la vida? A los 3 meses leche, a los 4 meses leche, a los 5 meses leche, a los 7 meses leche. Perdón, yo no quiero ser odioso en esto, pero ¿qué es lo que le dan a los niños que se mueren de hambre? ¿No han visto que los niños desnutridos tienen una mamá que les da seno durante muchos años? ¿No han visto eso o qué? ¿No lo han visto? Porque la leche materna llega un día en que ya no sirve para nada. Y usted no puede alimentar a un bebé solo con leche materna. Toda la vida con leche materna el niño se le desnutre y desnutriéndose se muere. Un cristiano que no crezca en la palabra termina muriéndose, apartándose de Dios, yéndose al mundo. Una persona que no estudie la palabra termina apostatando del Señor, abandonando la iglesia, yéndose al mundo, al pecado, al infierno. Y yo me aterro de ver personas que llevan años en la iglesia y no se les ve mayor crecimiento. Y no se les ve crecimiento porque sencillamente no se meten a estudiar la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros debemos leer la Biblia. Segundo, que debemos ¿qué? Memorizar la Biblia. Tercero, debemos ¿qué? Meditar la Biblia. Cuarto, escudriñar la Biblia. Eso dice la Escritura. Escudriñar las Escrituras. Meditando de día y de noche en tu palabra. Leyendo la Biblia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos repartido en la iglesia el devocional? Este mes lo repartí hace poco. 2 personas me pidieron el devocional. Solo 2 personas me dijeron, pastor, ¿qué pasó con el devocional? Cuando ya llevamos 12 días del mes. Amén. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que crezcamos en el conocimiento, en la gracia, en la unción, en la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que preocuparse por su crecimiento. Usted no puede ser un bebé espiritual toda la vida. Tercero, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Tercero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros como primera cosa? ¿Qué es lo que espera como primero? ¿Qué es lo que espera? A ver, iglesia, ¿qué espera Dios de nosotros? Lo primero, que nos consagremos, que nos santifiquemos, que abandonemos el pecado. Segundo, ¿qué espera Dios de nosotros? Que crezcamos en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo. Tercero, ¿qué espera de nosotros el Señor? 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué nos convertimos? ¿Para qué dejamos los ídolos? A ver, pero ahí lo dice, ¿para qué nos convertimos? ¿Para qué nos llamó el Señor a nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué? Para servir. ¿En dónde? En la iglesia. Para servir. Todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un servicio que desarrollar dentro de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos miembros del cuerpo y todo miembro de cuerpo tiene funciones que desarrollar. No hay un solo miembro de su cuerpo, mírese usted a sí mismo, no hay un solo miembro suyo que no preste una función. Todos sus órganos, todos sus miembros de su cuerpo prestan
un servicio, una función. Y como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros somos llamados a servir. Unos en una cosa y otros en otra. No todos pueden ser ojo, no todos pueden ser oídos, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser pies. Unos son manos, otros son pies, otros son oídos, otros son ojos, pero todos tenemos una función. Ahora, ¿qué servicio está desarrollando usted en la iglesia? Hágase la pregunta. ¿Estoy sirviendo en la iglesia? Bueno, de estorbo a veces. Miren lo que dice Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel 12. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 24. ¿Qué dice en la escritura en Primera de Samuel, capítulo 12, verso 24? Dice, solamente temed a Jehová y servirle de verdad. Ojo, de verdad, no es de mentira, es de verdad. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Una persona que está agradecido con Dios por todas las cosas que Él ha hecho con uno, sencillamente no tiene cómo pagarle al Señor que sirviéndole, pero sirviéndole no de mala gana, sino con todo el corazón. ¿Qué servicio está haciendo usted? ¿Cuál es el servicio que está desarrollando dentro de la iglesia por gratitud para con Dios? Hay tanto por hacer. Muchos son, ¿qué? No, no, no. Pocos son los obreros, dice la escritura. La mies es mucha, los obreros poco. Tanto así que dice, rogad al Padre para que envíe, ¿qué? Obreros para la mies. Hay tanto por hacer, pero hay tan poca gente con la cual contar. Nosotros como pastores en ocasiones nos sentimos tan solos, tan solos, porque levantar una iglesia entre dos personas no es posible. Se necesita de qué? De personas que nos ayuden, porque la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de todos. Y todos tenemos una función, una tarea que desarrollar en la iglesia. ¿Cuál es? No, más ayuda a la que pedimos. ¿Cuál es el servicio que usted está desarrollando? Ahora, la idea ¿cuál es? Sembrar en su corazón el deseo de servir. Amén. Servirle al Señor ¿con qué? Con a Él solo amarás. Dice la escritura, el mandamiento que es, a Él solo amarás y a Él solo servirás con todo vuestro corazón. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer en la iglesia y usted, Dios lo ha capacitado para ejercer dentro de la iglesia un ministerio. Pregúntele al Señor. Yo empecé en la iglesia poniendo las sillas. Yo llegaba al templo siempre primero, porque me fascinaba ir a la iglesia, al templo. Yo era de los que antes de, si la reunión era a las 6, yo llegaba a las 4. Con seguridad. Y todos los días ponía las sillas, eran sillas metálicas, pesadas. Y no eran 30, eran muchas sillas las que tocaba poner. Y nadie me colaboraba, solo yo ponía las sillas. Y un día me enojé. Dije, no, eso no es tarea mía, eso es tarea del pastor. En últimas al pastor le pagan, a mí no. Y me fui para la tienda. Y me tomé una gaseosa en la tienda. Y esperé que fuera la hora del culto. Dejé que pasaran 5 minutos. Llegué a la iglesia 5 minutos tarde. Y oh sorpresa, ni una sola silla se había puesto. Y escuché la voz que el Señor me decía, Juan Manuel, no le pones las sillas al pastor, tú me sirves es a mí. Amén. Yo no le sirvo al pastor, yo le sirvo al Señor. Y desde ese día hasta el día de hoy,
Desde ese día hasta el día de hoy, 20 años después, todavía sigo poniendo las sillas. Y me siento feliz de poner las sillas, porque no lo estoy haciendo por nadie, sino por el Señor. Y Dios se goza de verme a mí poner las sillas. Y se lo he pedido, Señor, yo no quiero seguir poniendo las sillas. Juan Manuel sigue poniendo las sillas. Porque entre otras cosas, debo conservar la humildad. Eso es humildad. Y si me tocara lavar los baños, también los lavaría. Amén. ¿Por qué? Porque le sirvo a Dios. La gente no sirve porque a veces dicen, no, yo porque le tengo que hacer las cosas al pastor, yo porque le tengo que hacer la vida fácil a la pastora, yo porque no tiene hijos la pastora, no tiene hijos el pastor, pues que los hijos lo ayuden. Ojo, cada uno tendrá que rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor. Sirva. Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Sabe? Yo esas palabras las he escuchado muy, pero muy pocas veces. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Estamos buscando quien se encargue de las cámaras, estamos buscando ujieres, estamos buscando pastores, estamos buscando evangelistas, estamos buscando. Amén. Tercero, ¿para que qué? Para que sirvamos, para servir. Cuarto, ¿para qué espera el Señor de nosotros? Cuarto, Mateo, no Barcácer. Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, verso 19. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Que nosotros ganemos almas para el Señor, que nosotros nos convirtamos en predicadores callejeros del Señor, que le anunciemos las buenas nuevas a toda persona, que tengamos la oportunidad, que en el trabajo, en el estudio, en la oficina, en la calle, en el bus, en todas partes, vayamos con el mensaje de la salvación del Señor Jesucristo, para que nadie tenga excusa de que no se le predicó. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que hagamos discípulos. ¿Cuántos discípulos usted tiene? ¿Cuántos discípulos usted tiene? Yo cuando era miembro de una iglesia tenía 2 grupos de oración. Y en la Contraloría donde trabajaba, fui a donde mi jefe, a donde el Contralor Departamental de Santander, y le dije, doctor, yo necesito que usted me dé un permiso. Y me dijo, ¿cuál será, Juan Manuel? Y le dije, yo me caractericé por ser un buen empleado, un buen funcionario en la Contraloría, y todo lo que pedía, sencillamente me lo daban porque yo era un buen funcionario. Y le dije, doctor, yo necesito que me haga un favor. Y me dijo, ¿cuál será, Juan Manuel? Le dije que los viernes a las 5:30 me permita hacer en mi oficina un grupo de oración y que yo pueda invitar a los funcionarios de la Contraloría para que el que quiera ir, vaya. Y me dijo, Juan Manuel, hágalo. Y comenzamos. Ahí fue cuando yo compré la guitarra. Ahí fue cuando yo compré la guitarra y empecé a intentar tocar la guitarra porque tocaba hacer alabanzas y no fui capaz, gloria al Señor, porque un abogado de los que trabajaba conmigo tocaba muy bien la guitarra y entonces lo puse a que él me hiciera las alabanzas y llevaba la guitarra a la Contraloría los viernes a las 5:30 y nos reuníamos en mi oficina, más de 20 funcionarios, a adorar al Señor. Hoy me cuentan que la gran mayoría de los funcionarios, de los que quedaron en la Contraloría, van a una iglesia cristiana. ¿Cuántos grupos de oración tiene usted? Usted ya abrió la casa suya, su apartamento, su casa, para que por lo menos los vecinos vayan un día a la semana y usted les predique acerca del Señor Jesucristo y de las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida.
En mi casa comenzó esta iglesia. En la sala de mi casa comenzó esta iglesia. Pertenecíamos a otra iglesia y en la casa nos reuníamos, no me acuerdo qué día, pero allá iban, nos fuimos con la pastora. Y no sé si ustedes conozcan el barrio Diamante 2, después viene el Diamantico y después San Luis. Nosotros vivíamos en San Luis y nos fuimos para el Diamantico, que es un barrio más o menos como de unas 4 cuadras. Y nos fuimos casa por casa, tocando casa por casa con la pastora, casa por casa. Todos los días a las 7 de la noche salíamos a tocar por las casas, a decirle a la gente, mire, quiero hacer una oración por usted, nos permite orar por usted, quiere recibir a Cristo en su corazón. Solamente creo, si no estoy mal, 2 casas no nos abrieron porque sencillamente no había nadie. El resto de casas nos recibieron. Hicieron la oración de recibir a Cristo y de alguna manera les predicamos hasta cuando nosotros estuvimos viviendo en San Luis, pero nosotros evangelizamos ese barrio. ¿Cuántas personas ha usted evangelizado? ¿Cuánto tiempo de su tiempo le dedica a llevarle la palabra de Dios a su familia, por lo menos? Su papá conoce del Señor, su mamá conoce del Señor, sus hermanos conocen del Señor, sus primos conocen del Señor, sus tíos conocen del Señor. Cuando pertenecía a la iglesia de donde salí, me dijo el pastor un día, me dijo, pastor Juan Manuel, venga, necesito que usted vaya y evangelice desde la 27 hasta la 22 y desde la 51 hasta la 56, casa por casa, casa por casa. Y me fui con una hermana de la iglesia todos los días a las 7 de la noche, todos los días. Somos misioneros enviados. Venimos a ver si usted quiere y nos permite que hagamos una oración por usted. Todos, excepto 2 personas que nos sacaron con groserías, casi nos pegan. Solo 2 personas se opusieron a que nosotros hiciéramos una oración por ellos. Cuando iba a llegar a la casa de mi papá, porque mi papá en ese tiempo vivía ahí, en ese sector, cuando iba al otro día, ¿cómo es el diablo de mentiroso, no? Al otro día, ya iba a tocarle las puertas a la casa de mi papá. Y yo le oraba a Dios, Señor, ¿cómo voy a hacer cuando mi papá me vea en la puerta a decirle, yo soy misionero y vengo aquí? Cuando faltaba un día para llegar a la casa de mi papá, me llamó el pastor y me dijo, Juan Manuel, ¿sabe qué? Paramos, hasta ahí llegamos. Claro que yo después le compartí a mi papá en otra oportunidad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos ganemos la gente. Las personas no conocen del Señor, pero tienen comezón ¿de qué? ¿Tienen comezón de qué? De oír. Por eso están donde los brujos, donde los hechiceros, por eso leen el horóscopo, por eso creen en la nueva era, por eso le están poniendo cuidado a tantas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad de oír de Dios. Y nosotros los cristianos, callados la boca. Los adventistas, los testigos de Jehová, perdón, usted los viera cómo van por las calles. Aún los niños van con su maletica. Aún los niños, casa por casa, puerta por puerta, tocándole a la gente. El diablo haciendo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. ¿Cuánta gente se ha ganado usted para el Señor? ¿A cuántas personas le compartió esta semana que pasó? ¿Cuánta gente recibió al Señor Jesucristo gracias a usted? ¿Cuánta gente viene a la iglesia gracias a usted? ¿Cuánta? Hagan frutos dignos de qué? Hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. Eso nos corresponde ¿a quiénes? A nosotros, los hijos de Dios. Ganar almas para el Señor. Cuarto, ganar almas ¿para quién? Para el Señor. Quinto, ¿qué espera el Señor de nosotros? Hebreos 10:25. ¿Cuántos están contentos esta mañana? ¿A cuántos Dios les está hablando? Espero que el Señor, espero que el Espíritu Santo de Dios les esté hablando en esta mañana. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hebreos capítulo 10, 25.
Hebreos capítulo 10, 25. ¿Qué dice la escritura? No dejando de congregarnos, wow, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿Cuál es el día que se acerca según la escritura? La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la escritura? Que no debemos dejar de... ¿Quiere que le diga algo? Por favor, destape sus oídos. El no congregarse es pecado. Se lo voy a repetir despacito. El no congregarse es pecado. Porque ahí dice, no dejando de congregarse. ¿Qué es lo que está diciendo ahí la escritura? Congréguese. ¿Qué es lo que dice la escritura? Congréguese. Y si dejamos de congregarnos, estamos ofendiendo a Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. ¿Estamos qué? Pecando. El no congregarse es pecado. Ah, no, pastor, es que yo desde mi casa nada. Desde mi casa no. Busque una iglesia. No me importa si no es la mía o donde yo soy pastor, pero tenga cuidado, no se meta en cualquier iglesia. Quiere que le diga algo, mis hermanos, es en Bucaramanga hay muchas falsas iglesias que se llaman cristianas. Donde hay un apóstol, salgan corriendo. Donde la cabeza de la iglesia se hace llamar apóstol, salga corriendo de esa iglesia. Ahí no se quede. ¿Al Señor Jesús le dijeron alguna vez apóstol? Jamás. ¿Cómo llamaban al Señor Jesús? Maestro. Maestro. Amén. Bucaramanga y Colombia y el mundo entero está llena de falsas iglesias, de falsos pastores, que el único afán que tienen es el dinero. Sí, claro, motivacionales, muy buenas, son muy buenos coaching que llaman, ¿sí? Pero no son siervos de Dios, no son pastores, no son siervos. Mire, el verdadero pastor le sirve a la gente, no la gente al pastor. Porque el Señor nos llamó a nosotros ¿a qué? A servir y no a ser servidos. Amén. No dejando de qué? De congregarse. Sacamos excusas tras excusa para no venir a la iglesia. Y a la iglesia hay que venir. Y no solo los domingos, sino también todos los días, si así fuera necesario. Porque la iglesia en primitiva se reunía en las casas todos los días. Y en esa época, casa en la Biblia también implica templo. Es decir, ellos iban a la iglesia todos los días. Nosotros no tenemos abierta la iglesia todos los días, pero tenemos culto los miércoles y los domingos. Y la iglesia, ustedes y yo, deberíamos venir a la iglesia los miércoles y los domingos a demostrarle a Dios nuestra gratitud por todas las cosas buenas, grandes, maravillosas que Él ha hecho en nosotros. Ah, no, pero es que pastor, ¿cómo le parece? Yo el domingo lavo el carro. ¿Quién le dio el carro? No, pastor, es que yo el domingo me voy con mi esposo a... ¿Y quién es el que le dio el matrimonio a usted? No, pastor, es que yo el domingo tengo que salir con mi familia, pero ¿quién le dio familia a usted? Nosotros venimos a la iglesia como gratitud por las cosas que Dios nos ha dado. Le sacamos un tiempo a Dios. Y venimos ¿a dónde? A la congregación. ¿Venimos a dónde? Al templo, a reunirnos como familia, a honrar a Dios. No, pastor, es que compré una finca, compré carro, es que pastor me casé, pastor se me murió mi papá. ¿Qué dice la escritura? Cuando alguien le dijo, Señor, pero es que deje que yo vaya primero y entierre a mi padre, cualquiera pensaría, uy, qué Señor tan duro. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? No, pero ¿qué? Deje que los muertos entierren a sus muertos. Y tú
sígueme. Está servida la mesa. ¿Dónde están los invitados? No, Señor, los invitados no aparecen. Pues bueno, entonces vaya, traiga cojos, sordos, mudos, lo que quiera, pero tráigalos. Nosotros despreciamos la iglesia, despreciamos la congregación. Y una venida aquí a la iglesia nos puede representar muchas cosas, demasiadas cosas. No tengas por costumbre el qué, el no congregar, como algunos tienen por costumbre. Toman la costumbre de venir un domingo y un domingo no, un domingo y un domingo no, un domingo y un domingo no. No, son todos los domingos. La Biblia dice que se reunían todos los primeros días de semana. Todos los días también se congregaban. No hay excusa para no venir a la iglesia. Ah, es que yo viajé. Busque una iglesia donde usted viajó. Porque donde usted viajó con toda seguridad hay una iglesia. Busque una iglesia. Ah, pero es que pastor, ahora ya ni de paseo. Pues, no, vaya a paseo. Pero antes de irse de paseo, pase por la iglesia o vaya allá. Nosotros en Santa Marta o en donde queremos que viajamos, cualquier sitio donde viajamos, vamos primero a la iglesia. Fuimos a Medellín. Lo primero que hicimos fue, ¿dónde hay una iglesia en Medellín? Nos acordamos de Alex Ortiz, que estuvo aquí. Me comuniqué con él, deme la dirección de su iglesia y nos habíamos podido ir perfectamente, la pastora y yo. ¿Para dónde era que íbamos? Para el Peñón. No, pero que vamos a perder tiempo en la iglesia, vámonos para el Peñón ya. No, antes de irnos para el Peñón, vámonos para la iglesia. Después de la iglesia, ¿nos fuimos para dónde? Para el Peñón. No hay pretexto para no congregarse. No hay excusa para no congregarse. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Espero que estas cositas que el Señor, porque por los frutos los conoceréis, las tenga usted bien presente. Primero, conságrese al Señor. Deje el pecado. Estuvimos con unos amigos que se dicen ser cristianos y en medio de la charla salió un tema y parece que ese tema a uno de ellos no le caía bien. Y en menos de 30 segundos, esa persona dijo 6 groserías. Yo me quedé mirando, ¿cómo? Para expresar desacuerdo, para expresar rechazo, no se necesitan las groserías. Yo puedo expresar rechazo a algo sin necesidad de ser ¿qué? Grosero. El cristiano no puede andar con groserías. A veces uno se entera en las casas de los cristianos cómo no bajan al pobre marido de HP y a la pobre mujer de tal por cual, y uno dice, pero Dios mío, ¿esto qué estamos haciendo? ¿Qué se puso a hacer Pedro para enseñarle a los romanos que no era un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Qué se puso a hacer Pedro cuando él negó al Señor? ¿Cómo lo negó? La Biblia dice que empezó ¿a qué? A maldecir. ¿Qué es maldecir? A decir groserías. Ah, cuando lo escucharon diciendo groserías, dijo, ah, no, ese no es cristiano, ese, ojo, ojo, nunca más nuestros labios digan una mentira, una grosería, una calumnia, un chisme. Jamás. ¿Me están entendiendo? Conságrese, santifíquese, viva en integridad. Presente su cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. 2, preocúpese por su crecimiento espiritual. Comience realmente a preocuparse, a interesarse por la palabra, por lo que Dios puede. Mire, hay tanto por aprender. Yo de cristiano, llevo 20 años quizás.
Todos los años me leo la Biblia. Todos los años me leo la Biblia completa, de pasta a pasta, y hay cosas que todavía no entiendo. Y hay gente que dice, y se atreven a criticar la Biblia. Hay gente que se le va, no, es que la Biblia, yo no creo en la Biblia porque esto, porque lo otro, porque aquello. Pero ya la leyó. Está como los 16 millones de colombianos que votaron por el sí y por el no. ¿Cuántos leyeron los acuerdos? Nadie. 4 gatos los leyeron. El resto asumieron posiciones sin ni siquiera haber conocido los acuerdos. Y así estamos. Ah, no, yo soy cristiano. ¿Ya leyó la Biblia? ¿Ya la estudió? ¿Le puedo preguntar cómo serán los días finales? ¿Qué va a ocurrir cuando antes del Señor venga? ¿Qué va a pasar? ¿Lo que está sucediendo es bíblico o no es bíblico? Preocúpese por su crecimiento. ¿Quiénes van al cielo? ¿Quiénes son hijos de Dios? Crezca para el Señor. Tercero, sirva de algo. Seguro. El que vive, el que no sirve, ¿cómo es que dice el dicho? El que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor sirvió, dice el Señor que Él vino ¿para qué? Para servir. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? El que sirva. Ay, Señor, ¿será que me puedo sentar a la... ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Quién es el que va a tener mayor altura? ¿Quién es el que va a estar más cerquita de ti? ¿Quién? El que sirva. Luego comencemos a servir. Cuarto, ganar almas para el Señor. Hay que empezar a predicar la palabra de Dios, llevarle el mensaje de salvación a la familia, que no se condenen, que el día que usted esté en el cielo, si llega a ir al cielo, no vea ya a su pobre papá quemándose en el infierno, a su mamacita que tanto la amó allá quemándose, clamándole al Señor cuando ya no hay nada que hacer. Ojo con eso. Sus hermanos, sus conocidos, sus amigos y el desconocido también. Comience realmente a decirle a la gente, mire, busque a Dios mientras pueda ser el hallado. Dios lo ama. Cristo murió por tu vida. Él te perdona todos tus pecados. Amén. Y quinto, no deje de congregarse. Bajo ninguna circunstancia. Estaba trabajando en la Procuraduría y teníamos servicio esa noche, un miércoles. Un lunes a las 7 de la noche teníamos servicio. Y me empezó el abrazo del pato. ¿Se acuerdan de eso? El abrazo del pato. ¿No se acuerdan? ¿No saben qué es eso? Eso fue un virus tenacísimo que llegó aquí a Bucaramanga. Bueno, creo que a Colombia, a todo el mundo. Y eso le empezaba a uno con unos escalofríos, un dolor de huesos. Bueno, eso era tenaz. Y estaba yo trabajando por la tarde cuando me empezó los síntomas del abrazo del pato. Y realmente me dolía el cuerpo como nunca me había dolido. Y tenía fiebre como de 40. Y dije, ¿qué hago? ¿Me voy para la casa con toda justificación o no? Con toda justificación. Estoy enfermo. ¿Qué hago? ¿Me voy para la casa o me voy para la iglesia? En la casa, si yo me iba para la iglesia, iba a continuar enfermo. En cambio, si me iba para la iglesia, lo más seguro era que el Señor me sanara. No voy a la iglesia porque no tengo plata. Se queda en la casa y sigue sin plata. Viene a la iglesia y el Señor puede hacer un milagro. No, pastor, es que me quedé en la casa porque tenía un dolor de estómago. Usted se queda en la casa y sigue con el dolor de estómago. Viene a la iglesia y se va de acá a comerse un buen sancocho. Y me fui para la iglesia.
con el abrazo del pato y me fui para la iglesia y me iba a serenar porque yo tenía moto en esa época y salía a las 9 de la noche y yo sabía que me iba a serenar, pero mi fe fue más grande que mi enfermedad y me fui para la iglesia. Dije, yo voy a ir a la iglesia y si me voy a morir alabando a Dios, creo que es la mejor manera de morir. Y me fui para la iglesia y llegué a la iglesia y empecé a levantar mis manos. Padre, bueno, no me acuerdo qué canciones canté, pero levanté mis manos, alabé a Dios con todo mi corazón y entonces el Señor guardó el celular, por favor, y levanté mis manos y canté con ganas y le entregué al Señor todo lo que llevaba. Así me fuera, mire, les cuento dos testimonios. Uno, salí de ese día, salí sano, sin el abrazo del pato. Y le voy a contar otro testimonio. Le voy a contar otro. El Señor me acaba de acordar de otro testimonio todavía más tenaz. Me fui para la iglesia sin un solo peso. Sin un solo peso. Y estando cantándole al Señor, allá alabándole al Señor, le recordé a Dios, le dije, Señor, no tengo ni para la gasolina. Señor, no tengo ni para la gasolina, Padre. Y seguí cantándole al Señor con un gozo. Cuando salí de la iglesia, mis hermanos, no atrevan a dudarlo. No se atrevan a dudarlo. Lo que les estoy diciendo es verdad. Cuando salí de la iglesia, mi moto, la llanta de mi moto, estaba pisando un billete de 20,000 pesos. No solo tuve para la gasolina, sino para el desayuno, el almuerzo y la comida. Hace 20 años, 20,000 pesos. ¿Eran 20,000 pesos? Creo que sí, eran 20,000 pesos. ¿Por qué los 20,000 pesos debajo de la llanta de mi moto? Porque Dios es fiel. Y Dios bendice a los que le bendecimos, a los que confiamos en Él, a los que depositamos en Él todas nuestras necesidades. Se me había olvidado ese testimonio. Cuando yo fui a arrancar la moto, wow, ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que qué es lo que yo veo ahí en la llanta de mi moto? 20,000 pesos. Ahora, cuando yo parqué la moto, no estaban, porque si no me hubiera dado cuenta. Pero cuando yo regresé, alguien había puesto 20,000 pesos. ¿Quién es ese alguien? El Señor que nos ama con un amor eterno. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús.